Primero que todo, les ofrezco disculpas por el retraso. Estábamos en Costa Rica, pero no queríamos dejar de atender esta muy amable invitación. Y como dicen, más vale tarde que nunca, aunque yo sé que dejar esperando a la gente es la peor de todas las educaciones. Muchas personas en Colombia y en todo el mundo tienen un sueño, su casa propia. Es un anhelo universal. La casa es el sitio que nos da refugio todas las noches, es el sitio en el que queremos cenar, es esa intimidad donde compartimos momentos únicos con algo tan importante como es la familia. Es nuestra casa. ¿A cuántos padres y a cuántas madres hemos escuchado decir que su mayor deseo, que lo único que anhelan es conseguir una casa que puedan decir que es mi casa? Pues hoy me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, con este muy importante sector de la construcción y poder decir que estamos haciendo realidad ese sueño a miles y miles de hogares colombianos. A las cifras tan positivas que usted resaltó, apreciada Sandra, yo le agregaría las siguientes. El año pasado iniciamos la obra de 197.000 viviendas, un aumento del 20% frente al año 2010. En el primer trimestre de este año crecimos en igual proporción, 20% con respecto al mismo periodo del año pasado. En total, en los primeros 20 meses de este gobierno, con corte al mes de marzo, hemos empezado la obra de más o menos 320.000 viviendas, la mitad de ellas de interés social. Tan solo el Fondo Nacional del Ahorro en esta administración ha desembolsado 1.5 billones de pesos en créditos, correspondiendo así al esfuerzo de sus ahorradores. Y por supuesto nos queda un larguísimo camino por delante para llegar a esa meta que nos pusimos, que ustedes muchos se acordarán que cuando la mencionamos, algunos nos dijeron que estábamos locos porque era una meta demasiado ambiciosa, el 1.000.000 de viviendas. Pero yo, cada vez que avanza el tiempo, estoy más seguro de cumplir esa meta, porque esta locomotora, como las cifras lo indican, va por buen camino, va embalada. Tanto así que las viviendas en proceso de construcción ocuparon cerca de 14 millones de metros cuadrados en el primer trimestre de este año, más de 1 millón de metros cuadrados adicionales a los que había a finales del 2011. Por supuesto, hay que agradecerle parte de estos resultados a Beatriz Uribe, y ahora esa nueva responsabilidad la asumió el doctor Germán Vargas. Tenemos un nuevo maquinista que además desde el primer día, ustedes lo vieron, se puso el casco y esperamos que siga pegando muchos ladrillos para levantar las casas de miles de colombianos y especialmente, como él bien lo sabe, los colombianos más pobres. Hoy hemos consolidado nuestra política social de vivienda sobre 4 columnas, que creo que son columnas sólidas, 4 pilares macizos que quisiera enumerar brevemente. La primera columna tiene que ver con el decreto que anuncié aquí en Cartagena la semana pasada en la asociación bancaria sobre el nuevo FRECH, que después el ministro le dio toda la divulgación. Ahí vamos a destinar más de 1.4 billones de pesos, como ustedes saben, al programa de subsidio a la tasa de interés, para que a partir del próximo 3 de julio, o sea, en menos de 3 semanas, 140.000 familias puedan acceder a este beneficio para comprar su casa o su apartamento nuevo. Ese mecanismo, como muchos de ustedes recordarán, lo creamos cuando yo era ministro de Hacienda, lo creamos junto con el Banco de la República y con los funcionarios, y sirvió muchísimo dentro de un paquete de acciones para facilitar el desembolso de más de 136.000 créditos de vivienda con subsidio a la tasa de interés. Ahora lo rediseñamos para enfocarnos en los hogares de más bajos recursos.
familias que no tengan vivienda propia con un ingreso entre 1.5 y 8 salarios mínimos, que van a poder adquirir vivienda de interés prioritario o de interés social y que pueden costar más o menos entre los 40 y los 75, 76 millones de pesos. Pero en plata blanca, el subsidio a la tasa de interés significa que desde el gobierno vamos a cubrir cerca de una tercera parte de la cuota hipotecaria mensual de quienes obtengan ese beneficio. Y además de este subsidio a la tasa de interés, las familias podrán obtener, y esto es importante reiterarlo, en forma simultánea, el subsidio de vivienda familiar, que para los más pobres supera los 12 millones de pesos. No son excluyentes, se pueden obtener simultáneamente. Es decir, los beneficiarios no solo tendrán un enorme alivio en la cuota, sino también van a gozar del subsidio para cancelar parte del valor total de la vivienda. Y las buenas noticias no acaban ahí porque la banca ya se ha sumado. ¿Y de qué manera a esta iniciativa? Varias entidades financieras, como ustedes lo habrán escuchado, anunciaron que van a extender el subsidio a la tasa de interés por un periodo de 8 años adicionales a los 7 primeros que subsidia el gobierno. Esto, ni más ni menos, es lo que hablamos con ustedes aquí en Camacol en octubre del año pasado. Ese nuevo FRECH es producto del trabajo mancomunado que hemos hecho y ha querido ser política de este gobierno, esa concertación permanente con el sector de la construcción, en nuestro propósito de, en forma conjunta, dinamizar esa locomotora de la vivienda y darles oportunidades de casa propia a los más pobres. En todo caso, no fue el único asunto que discutimos, porque en realidad creo que estamos trabajando una agenda, como usted lo mencionó, con pelos y señales, una agenda integral. Otro punto que tratamos fue el de los macroproyectos de interés social, que es la segunda columna de nuestra política de vivienda, que hoy son una realidad gracias a la Ley de Suelo y Vivienda que promulgamos el año pasado. En esa ley el doctor Juan Lozano tuvo mucho que ver y creo que eso ya está en marcha. Hoy tenemos 22 macroproyectos andando en diferentes etapas. Hasta ahora van 11 aprobados por el gobierno, que equivalen a más o menos 130.000 viviendas. Y en 9 de esos proyectos ya se ha iniciado la ejecución de obras. Ahí están incluidos los megaproyectos de Ciudad del Bicentenario, aquí en Cartagena, de las villas de San Pablo en Barranquilla y Nuevo Occidente en Medellín, sobre la que el ministro me ha dado unas muy buenas noticias. Estos 3 proyectos que estaban parados por un proceso de revisión ambiental, hoy podemos decir que en esta semana ese tema quedó resuelto a través de varias resoluciones y ahora tienen vía libre y sumados son cerca de 90.000 viviendas. Eso es una cifra muy importante. De otra parte, además de los 11 macroproyectos aprobados, hay otros 4 que están en evaluación, lo que significa que se está analizando si cumplen con los requisitos técnicos, los requisitos urbanísticos, los ambientales y los financieros. Los 7 macroproyectos restantes, del total de 22 que están en marcha, son propuestas que tenemos sobre la mesa. O sea, en suma estamos hablando de un potencial superior a las 210.000 viviendas nuevas, tan solo en macroproyectos. En las últimas semanas, el Ministerio de Ambiente, en los últimos meses diría, el Ministerio de Ambiente ha puesto el acelerador para dar viabilidad a los proyectos que han llegado a su conocimiento. Apenas en este semestre ha dado concepto favorable a 7 macroproyectos y la decisión sobre otros 3 se va a conocer, según me comunicó el ministro del Medio Ambiente, en las próximas semanas. Ahí seguimos avanzando y creo que estamos cumpliendo con el sueño de millones de colombianos de tener su casa propia. De otra parte, ustedes
todos han contribuido en forma muy significativa en el decreto que reglamenta los macroproyectos de segunda generación, como parte de un juicioso ejercicio que hicimos de socialización, escuchando muchas opiniones y a varios expertos. Y la norma ya está lista. La traje aquí a Cartagena para entregársela, porque ya está firmada. Y este es el decreto reglamentario que nos va a servir para echar a andar estas iniciativas. Y este es el fruto de un trabajo que, repito, que hemos hecho en equipo. Yo soy partidario ferviente de la concertación. Yo aprendí en mi vida profesional, me hice en mi vida profesional en mis primeros años en la Federación de Cafeteros, donde la concertación era obligatoria por ley. Allá se sentaban por ley sector público y sector privado, y ahí aprendí que la concertación, que no tiene que significar que el gobierno tiene que hacer todo lo que dice el sector privado, sino que si se discuten las políticas siempre serán mejores que si no se discuten. Y esa concertación ha sido norma de mi vida pública y ahora como presidente. Y ustedes pueden sentirse tan orgullosos como nosotros de la normatividad que hemos expedido, porque son igualmente responsables. Y se trata de un gran avance porque, en caso de este decreto, define las condiciones básicas y dignas con las que debe contar cualquier proyecto de vivienda a gran escala. Estamos hablando de mejor planeación, para que desde el principio las obras se conciban de manera integral, desde la garantía de servicios públicos, pasando por las vías de acceso, por los parques, cuidando siempre el medio ambiente y respetando también, hay que decirlo, la autonomía de los municipios, que a veces no es fácil conjugar todos estos elementos, pero estamos obligados a hacerlo. Y sea el momento también para decirle a los gobernantes locales desde aquí, especialmente a los alcaldes, que en sus manos está buena parte de la tarea. Los municipios son los responsables de habilitar el suelo para esta clase de macroproyectos y deben hacerlo desde la misma concepción de los planes de ordenamiento territorial. Lo mismo deben hacer con las 100.000 viviendas que vamos a construir para entregar de manera gratuita a los más pobres de los pobres de la Red Unidos. Esa es justamente la tercera columna de nuestra política social de vivienda. Es una muy grata coincidencia que ustedes y nosotros hubiéramos estado analizando al mismo tiempo la necesidad de un subsidio pleno para los hogares más pobres, que de otra manera nunca hubieran podido siquiera soñar con una casa propia. Eso habla muy bien del olfato y la inteligencia del sector de la construcción. Yo me inspiré en eso en el presidente Lula, cuando me vino aquí y me dijo, si quiere hacer una política social agresiva y efectiva, dele vivienda gratis a los más pobres de los pobres. Eso coincidía también con algunas ideas que me había presentado el ministro Vargas Lleras desde la campaña, y coincidía también con algo que desde hace mucho tiempo yo venía observando, y es que buena parte de las políticas sociales en el país no le llegan a los más necesitados, entre ellas la política de vivienda, simplemente porque estaba diseñada de forma tal que los más pobres de los pobres se quedaban por fuera. Por fortuna, todo eso confluyó y hoy tenemos este proyecto en marcha. La temática central de este Congreso lo dice todo: política de vivienda, estrategia social y económica. Nosotros la concebimos exactamente así. Por eso vamos a construir casas para los más pobres de los pobres, y no cualquier tipo de casas, casas dignas y con servicios. Y en el camino para construir 100.000 viviendas gratuitas ya dimos un paso definitivo esta semana, con la aprobación de la ley que el ministro Vargas Lleras ahora cada vez rompe más récords en la velocidad con que hace aprobar las leyes en el Congreso.
pero eso ya es una realidad. El Congreso de la República atendió el llamado que le hicimos desde el gobierno el pasado mes de abril y en menos de 2 meses, y con un sentido patriótico, senador Juan Lozano y Lucho Garzón, quiero decirles con sentido muy patriótico, aprobaron la ley en todos sus debates casi que en tiempo récord. Los senadores y los representantes han demostrado una vez más que constituyen un Congreso muy constructivo, un Congreso de lujo, que esta unidad nacional está funcionando y que responde ante los intereses de los colombianos. Ayer nomás se aprobaron 2 reformas constitucionales de gran importancia para el país, y la semana entrante, porque no quiero anticiparme, se van a ir divulgando la cantidad de leyes que aprobaron en esta otra legislatura, o sea, la que termina la semana entrante, y nuevamente creo que hicimos historia, o hicieron historia los senadores y representantes, no solamente por la cantidad, porque yo lo he dicho muchas veces, al Congreso no se le puede medir por la cantidad de leyes que aprueba, porque muchas veces hay que medirlo por la cantidad de leyes que deja de aprobar, pero por la calidad de las leyes. Y los debates en estas grandes reformas que hemos hecho en estos últimos 2 años y en estos últimos 6 meses han sido debates de gran calado, en donde se han mejorado muchísimo las reformas, y creo que la calidad de esas reformas y de las leyes es algo que hay que resaltar. O sea que muchas gracias a los senadores y a los representantes. Millones de familias le agradecen su labor. De nuestra parte hemos asegurado 4 billones de pesos para poner en marcha este proyecto que yo creo que es histórico para el país. No nos queda más que poner manos a la obra, y lo estamos haciendo de tal manera que el próximo mes se van a iniciar los procesos de subasta. Usted me decía, Germán, que el próximo miércoles ya tenemos la primera. El próximo miércoles, presidente, usted definió que va a sancionar la ley. Y el siguiente arrancamos en Medellín con la primera. La primera, en Medellín va a ser la primera. Y además, otra noticia que creo que es muy importante. El ministro Vargas Lleras, en sus habilidades de buen negociador, logró cerrar un acuerdo con los proveedores principales, cemento, ¿cuáles son los demás? Hierro, terminados, ¿y cuál es el otro? PVC, para que reduzcan en un 25% el precio y lo mantengan fijo durante todo el año. ¿No es así? Para las viviendas de interés social, sí. Para las viviendas, las 100.000 viviendas. Yo le comentaba. Pero eso es muy importante. Eso es muy importante, y estábamos haciendo unas cuentas y eso ahorra cerca de 100.000 millones de pesos, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a esos proveedores esa muy buena disposición a colaborar con la política social que representa esta iniciativa, y realmente es un aporte muy importante y quiero agradecerlo. Creo que aquí está el doctor Vélez, que creo que es uno de los que se comprometieron a que el cemento se entregaba con un 25% menos del precio actual. Muchas gracias. Y a propósito de estas viviendas de interés social, sé que hay algunos que han dicho que las casas no se deben regalar, y tengo entendido que nuestro querido amigo, el exalcalde de Nueva York, aquí lo dijo. Yo conozco al exalcalde, soy amigo de él y lo admiro muchísimo, hizo una gran labor en Nueva York, sobre todo en materia de seguridad. Aquí estuvo la última vez con Gina Parodi, asesorándola en la campaña a la alcaldía de Bogotá en materia de seguridad, pero la verdad es que Nueva York y Lorica son bastante diferentes, y uno tiene un ingreso per cápita, no sé
Estados Unidos tiene 60.000, ¿cuánto tendrá Nueva York? 40.000, ¿cuánto tiene Nueva York? No sé, 60.000, 70.000, $60.000 dólares ingreso per cápita, y el nuestro es un 10% o menos. Entonces, pues no es comparable esa situación con la nuestra. Además, lástima que se haya ido nuestro querido amigo Giuliani, pero yo le hubiera dicho algo con toda la amistad y el cariño que le tenemos, pero que en materia de vivienda, Estados Unidos en este momento creo que es mejor que no se pronuncie con demasiada frecuencia, porque la crisis que está viviendo es precisamente la burbuja que todavía no se han recuperado en materia de vivienda. Sin embargo, entendemos perfectamente que a algunos no les guste que regalemos casas, pero cuando la gente tiene un ingreso de menos de medio salario mínimo, es que simple y llanamente no tienen cómo hacerse a una vivienda. Y por eso fue que el presidente Lula me dijo, adelante con esa campaña, adelante con esa iniciativa, que el impacto social es enorme. Y lo estamos viendo. En la Red Unidos, cuando diseñamos el programa, 45 factores que tenemos que ir atendiendo familia por familia, para irlos graduando de la pobreza extrema. Sin duda alguna, el tener vivienda les cambia en 180 grados su situación. Ese es tal vez el cuello de botella más grande que tienen para poder salir de la pobreza extrema. Por eso yo soy un convencido de esta iniciativa y de este programa, que afortunadamente va por buen camino. Nuestro propósito es entregar las primeras viviendas en un año, y para ello necesitamos que ustedes, como constructores de este sueño social, pues estén ahí presentes permanentemente. Vamos a buscar, como lo ha dicho el ministro, las firmas más idóneas, a las que demuestren mejor capacidad técnica y de infraestructura, además de creatividad y visión para ofrecer urbanizaciones integrales, con jardines infantiles, con colegios, con puestos de salud dignos, para que no sea una simple casa, sino todo un nuevo entorno. Ese es nuestro sueño y creo que lo podemos lograr. A nosotros nos corresponde liderar un proceso con todas las garantías para asegurar el buen uso de los recursos que hemos dispuesto. Y vamos a licitar una fiducia para manejar estos dineros, y pagaremos en la medida en que las viviendas sean entregadas sin anticipos, exigiendo, por supuesto, las pólizas de estabilidad. Y que quede claro para todos los críticos de esta iniciativa: las 100.000 viviendas gratis, las gratuitas, no sustituyen en absoluto nuestra meta de construir el 1.000.000 de hogares. Esto es apenas uno de los pilares de nuestra política social de vivienda, como lo hemos venido comentando desde que lanzamos la iniciativa. Vamos a construir, espero cumplir, el 1.000.000 de viviendas, y podremos decir que 100.000 de estas viviendas las entregamos completamente gratis a los más pobres de los pobres, a los más vulnerables. Y esto lo hacemos porque entendemos la necesidad de tantas familias que no tienen más alternativa, personas desplazadas o damnificadas, cuyos ingresos mensuales, como mencionaba hace unos momentos, apenas alcanzan los 100.000 pesos por persona. Eso simple y llanamente no les permite tener acceso a ningún tipo de crédito. Estas 100.000 viviendas gratuitas son solo el comienzo, solo una parte de todo lo que queremos y vamos a hacer, y de la mano de ustedes, para traer bienestar y tranquilidad y felicidad a miles de familias colombianas. Pero la ley no se queda solo en las ciudades o centros urbanos, tenemos también que pensar en nuestros campesinos, y esto nos lleva al tema de la vivienda rural, que es la cuarta columna de nuestra política. Las medidas de la nueva ley complementan lo que ya hemos comenzado a hacer con el programa de vivienda campesina. La ejecución integral de este programa, que lo lidera el Ministerio de Agricultura, y en su conjunto buscamos subsidiar también
en un 100%, es decir, gratis para los beneficiarios, viviendas rurales nuevas de interés social y el mejoramiento de las ya existentes. Queremos ahí priorizar las mujeres cabezas de familia, los desplazados cuyos predios hayan sido restituidos dentro de nuestra política de restitución de tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia y a los hogares que estén en los programas de formalización de predios, además de las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes. Estamos hablando tan solo este año de beneficiar a 32.000 hogares y ya se han finalizado las obras de cerca de 6.000 de ellos. Algo muy importante es que estas viviendas, dependiendo de la zona, son diseñadas para soportar, por ejemplo, las calamidades del invierno, y muchas están como levantadas del piso a 1,5 metros para que el agua pase por debajo y así evitemos que las inundaciones las afecten. La meta del próximo año, aplicando el mismo esquema del subsidio total, son 100.000 viviendas rurales nuevas o mejoradas y esperamos completar, ojalá, las 200.000 antes de terminar el cuatrenio. Ya contamos con buena parte de los recursos para avanzar en este objetivo, por ahora con un CASE inicial del gobierno de más de 185.000 millones de pesos, y el año entrante esperamos poder asignarle unos 320.000 millones entre recursos del presupuesto y recursos que va a dar el Fondo de Adaptación. Esto es un avance importante, muy importante, si tenemos en cuenta que históricamente apenas se invertía en promedio hacia atrás un promedio de 40.000 millones de pesos al año para las casas campesinas. Y en todo caso, recuerden que la plata rinde más en el campo, porque, por ejemplo, con lo que cuesta una vivienda urbana, se pueden arreglar hasta 8 viviendas rurales. Y además de las apropiaciones presupuestales y las partidas disponibles en el Fondo de Adaptación, estamos planteando que las obras se cofinancien con los gremios interesados en mejorar las condiciones de vida de los campesinos. También buscamos que en otros casos las entidades territoriales pongan el 20% del subsidio, frente al 80% que vamos a poner nosotros. De manera que, queridos amigos de Camacol, estos son los 4 pilares de una política de vivienda que creo que es sólida, que sé que es ambiciosa y que espero que cambie, que no solamente que espero que cambie, ya creo que está cambiando la vida de cientos de miles de colombianos, porque lo que ustedes hacen, y ustedes lo saben, y ustedes lo sienten, es mucho más que simples casas, mucho más que simples apartamentos, mucho más que simples oficinas o centros comerciales o hoteles o edificios. Lo que ustedes hacen, señores constructores, es construir país, es construir bienestar, es construir felicidad, es construir salud, es construir calidad de vida, es construir seguridad para millones de familias colombianas. Lo que ustedes hacen es mucho más que poner un ladrillo sobre otro, es dar a las familias que más lo necesitan un lugar digno y un lugar amable para vivir. Y hoy quiero hablar también a las familias colombianas, lo que estamos haciendo en el gobierno para entregar vivienda gratuita a los más pobres de los pobres, lo que hacemos para subsidiar las cuotas de los créditos hipotecarios a los colombianos de más bajos recursos, lo que hacemos para impulsar los macroproyectos y para construir y mejorar las viviendas campesinas, tiene un único objetivo: que las familias colombianas tengan una vida digna, que las familias colombianas cumplan por fin con ese sueño de una casa propia, que las familias colombianas tengan espacios amables como parques, como bibliotecas, como centros comerciales en donde disfrutar su vida diaria, y que nuestros niños crezcan en un ambiente sano y seguro. En suma, que nuestras familias tengan la felicidad de una casa donde poder construir sus mejores sueños. Y ustedes,
los constructores de nuestro país, nos están ayudando en esta gran tarea de generar bienestar, de generar felicidad, una palabra que muy pocos usan y que tiene que ser la meta de nuestro trabajo. Las familias de Colombia, las millones de familias que esperan su casa y que la van a tener, serán las primeras en agradecerles. Juntos, unidos, ustedes y nosotros, estamos construyendo una Colombia mucho más justa, mucho más próspera. Gracias, Pedro Gómez, por esas palabras. Yo tengo una política social y progresista y la voy a seguir manteniendo y cumplir los objetivos que nos hemos puesto, porque eso nos va a dar una Colombia donde tener una casa que es una Colombia que no es un sueño, sino hacer de ese sueño una realidad. Y con ustedes vamos a hacer eso. Muchas gracias.